Bien, ya estamos de regreso, 1 minuto para el mediodía y el gobierno sigue con los preparativos para la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado y este lunes se van a llevar a cabo una serie de ceremonias, un acto en particular en el Palacio de la Moneda al que nos va a asistir Chile Vamos en medio de tensiones entre el oficialismo y la oposición. Bueno, conversamos de este tema con el ex ministro del Interior, Víctor Pérez, nos acompaña aquí en el estudio. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Víctor, bueno, se ha producido esto en un ambiente bien particular. El presidente hablaba de un ambiente eléctrico, el presidente Piñera también calificaba esto como un ambiente bien tenso. La presidenta Bachelet usó el concepto de tóxico incluso. ¿Cómo ve usted la forma en la que se llega en el ambiente político y social a esta conmemoración? Bueno, yo creo que esos son los mejores calificativos, pero eran absolutamente esperables. Cuando el presidente Boris anunció esta famosa comisión, digamos, para la conmemoración de los 50 años, de inmediato el sesgo fue generar una división en el país. Hablar, uno eran buenos y otros eran malos. ¿Un sesgo del gobierno? Sí. Absolutamente, yo creo que aquí hay un error original del presidente Boris que ha fracasado en este tema, porque lo lógico habría sido que después de 50 años hubiéramos podido lograr una unidad de todo el país para mirar el futuro. ¿Y ¿Pero qué a qué se refiere hizo? con ese sesgo? ¿A qué se refiere? ¿En qué lo notó? Pero muchas cosas. Un poco la declaración incluso ayer, que creo que la vi en CNN, cuando dice: si no les gusta un presidente, van a volver a hacer un golpe de Estado. Pero esa definición del presidente es totalmente errónea y falaz y mentirosa. O sea, Allende no es que no nos gustara. Allende lo que buscó, y el gobierno de la Popular, fue instaurar en Chile una dictadura de izquierda. Armó grupos paramilitares, generó toda una situación, eran minorías. Allende o ciertos partidos de la UP. Yo diría, Allende era el presidente, pero ciertos partidos europeos impulsaron eso. Hay que recordarle a la opinión pública que el presidente Allende, para ser presidente, logró 14 votos en el Partido Socialista y 15 abstenciones. Por lo tanto, le dijeron: usted es presidente porque no hay otro. Pero eso significa que toda decisión tiene que ser unánime entre el presidente y los presidentes de los partidos. Y por lo tanto los presidentes de los partidos le rechazaron todo lo que era moderado y todo lo que era generar acuerdos. Y por eso a mí me llamó mucho la atención, días pasados, cuando se habló, y creo que CNN fue el que emitió este audio del ministro de Defensa entonces, sí, Orlando Letelier. El presidente Allende el 10 dijo que iba a llamar a plebiscito. Pues Allende no tenía ni un poder para hacerlo, ni un poder. Porque si hubiera sido un presidente con poder, uno lo hubiera creído. No tenía ni un poder. O sea, se lo tenían que aprobar todos los partidos, y los partidos le dijeron que no. Entonces, ahí se justifica lo que venía después, y ahí también ha radicado una discusión. Claro, la discusión es bastante como decir, ¿sabe? Yo genero violencia, genero odio, genero una serie de cosas y no va a tener ni una consecuencia. Si yo genero odio, ¿se refiere al gobierno de Allende o al gobierno actual? No, el gobierno de Allende, porque aquí el tema de la discusión que quiso imponer el presidente Boris, decir, ¿sabe? Aquí Chile tenía una democracia ideal, un día los militares se despertaron enojados, bombardearon y mataron gente. Y no era así la cosa, o sea, la Unidad Popular y destruyeron nuestra democracia. Pero era la única salida del golpe militar, con todos los resultados que hubo, con detenidos, con muertos, con tortura. Cuando uno genera un ambiente de esa naturaleza, lo que hace es quebrar el orden democrático. Y cuando uno quiebra el orden democrático, se acaban los derechos constitucionales. Por eso a nosotros nos llamó la atención desde el principio que el presidente Boris jamás, ahora último, hablara: aquí hay que enfrentar la violencia. Hay partidos. Pero no me contestó. Entonces ahí tenía que venir un golpe de Estado. ¿Era inevitable? No era inevitable. Todo el mundo hablaba en esa época, yo no veo todas las cosas, que era inevitable. La propia gente de la Unión Popular decía. La gente de la Unión Popular, viene el golpe. Fíjate que... Pero porque había una tensión en las palabras, por ejemplo, del presidente Nixon en su momento, cuando habla de hacer chillar la economía en Chile. Cuando uno va conociendo también las otras versiones, dicen, bueno, acá también hubo influencia extranjera desde que asume. Yo creo que el gobierno de Estados Unidos no le gustó nunca al gobierno de Allende, eso es verdad. Pero esa frase tuya yo le pongo otra. El 9 de septiembre, domingo, Carlos Altamirano, secretario general del Partido Socialista, dice: vamos a transformar a Chile en un Vietnam heroico. Fíjate cómo tú sostienes la violencia. ¿Cómo logras generar que los grupos violentos existieran? Imagínate que hoy día el presidente Boric dijera:
mi escolta es la CAM. ¿Cómo reaccionaría todo el mundo? La escolta del presidente Allende era el MIR. El MIR que hizo golpes terroristas durante el gobierno del presidente Allende. Yo vivía en Concepción. El MIR secuestró a un periodista. Busquen quién es el periodista. Hernán Ose Santamaría. Lo secuestró, lo torturó y lo tiró desnudo a la calle frente a la universidad. Eso todo generó un ambiente de violencia, un ambiente de crispación, un ambiente de que no nos entendíamos. Los chilenos no nos entendíamos. Eso y por no fue unilateral en todo caso, Víctor. ¿Cómo que unilateral se irá a la vida? Yo te quiero decir una cosa. Lo que quiero decir es que había grupos de derecha también que también cometían actos violentos, y el asesinato del general Schneider también lo fue. Sin duda, porque cuando y eso fue la víspera de la llegada de Allende al poder. Cuando tú generas, el violencia tiene que respuesta, o sea, tú no puedes generar violencia sin esperar respuesta. Eso fue antes de que llegara Allende al poder. Lógico que la violencia ya está entronizada. Pero en nuestro país. ¿Se adjudica a Salvador Allende? Es que ahí es como... No estoy adjudicando a Salvador Allende, estoy hablando a la izquierda. O al gobierno cuando no había ganado todo. Yo tengo hechos para que ver cuál era el ambiente. El año 72 en Concepción, porque voy a hablar de Concepción porque yo estudié en la Universidad de Concepción, entré a la Universidad de Concepción en el 72 y vi lo que era el MIR y todo. El 72 se asesina a un carabinero, el cabo Aroca. ¿De dónde se le disparó? De la sede del Partido Socialista de Concepción. ¿Cómo se sacaron las armas para evitar la investigación? En el auto del intendente de la región. Ese era el ambiente. Entonces, tú dices, claramente no había ninguna posibilidad de otra cosa, porque se bloquearon las alternativas democráticas, el diálogo con Elwin. Elwin llegó y dijo, ya no podemos seguir hablando, porque usted o se decide por la democracia o se decide por el MIR. Frase de Patricio Elwin, no nuestra. Entonces, eso que fue extremadamente negativo para el país. Fue malo para el país, la violencia es mala, las soluciones violentas no son los ideales, nos debieron haber comprendido, decir, ¿saben? Todos de aquí para adelante cómo fortalecemos la democracia para resolver los problemas de la democracia. Ahora, trayendo la conversación al presidente y al objetivo que tenía el gobierno de generar esta declaración conjunta, entonces, a su juicio era imposible firmar una declaración conjunta y hacer un acto, digamos, de toda la representación del arco político. Después de que tú que provocas permanentemente al adversario, lo provoca, jarpa, impune, el general que se suicida, cobarde, en que nosotros somos los buenos y ustedes son los malos, sale al final una cosa bastante improvisada, ir recorriendo las casas a lo que el presidente para firmar una declaración de último momento. Ese no es el contexto, no es serio. Aquí, desde la salida, Patricio Fernández tomó un derrotero que era una confrontación. Mira, de lo que pasa hoy, para que decir, no para lo que pasa hoy. Chillán, yo fui senador por Chillán. Se dio instrucción a los funcionarios públicos, por lo menos del Ministerio de Desarrollo Social, que todos los funcionarios públicos, ellos creen que todos los funcionarios públicos son de izquierda, todos tienen que ir vestidos de negro con un clavel el día 11 de septiembre. Esa instrucción se dio. Obligación, ir. Segundo, todos los colegios, que deben ser en Chile, pero a mí me llegó de la Escuela de México, una gran escuela de Chillán, la actividad del 11 de septiembre, niños de 7, 8, 10, 12 años, video, memoria y democracia. Entonces tú dices, ¿qué es lo que se quiere? Adoctrinar a niños contra a lo mejor la opinión de los padres. Entonces ese es el ambiente que hacía hipócrita. Porque aquí nunca Boris quiso verdaderamente un gesto de unidad, sino que quiso vencer, ¿Víctor? Quiso derrotar a los demás. ¿Y qué ha querido entonces la derecha en estos días? Porque también se divide, o sea, no digamos que tampoco tienen un tono muy conciliador. Hay temas pendientes, por ejemplo, con los detenidos desaparecidos. Por supuesto, en una serie de temas pendientes. ¿Y eso qué pasa con esas más de 1000 familias? Para usted, por ejemplo. No hay duda que hay que buscar todas las posibilidades de encontrarlo. Sin duda, ese es un dolor muy grande para... ¿Qué gesto se le hace a esas familias de parte de su sector? Nosotros hace años atrás hicimos toda una declaración sobre el tema, nos reunimos con la familia desaparecidos y era un camino para volver a reencontrarnos, que fue bloqueado permanentemente por el Partido Comunista, que no quiere que esto se solucione. Fíjate que dicen que el servicio médico legal en un lugar hay como 50, 60, o sea, cuando están restos que no han sido investigados durante 10 años. Entonces uno dice, ¿por qué? No se quiere solucionar el problema, hay que tenerlo permanentemente. Sí, es un profundo dolor. Es un profundo dolor que una persona no sepa dónde está su hijo, su marido, todo. Es un profundo dolor. Pero da la impresión
que no se quiere resolver, sino que se quiere utilizar permanentemente como algo de división. Se quiere humillar a las Fuerzas Armadas permanentemente, el tema, cerremos Punta Peuco, claramente una venganza y una humillación a las Fuerzas Armadas, diciendo una cosa que es absolutamente falsa, que tienen un régimen discriminatorio con respecto a los demás reos. Los militares, claro que han sido discriminados. ¿En qué sentido, Víctor? Los discriminados porque los militares son... Punta Peuco tiene mejores condiciones que las que hay en Colina 1, digamos. Porque los reos son más ordenados, nada más. No, tiene que ver con la infraestructura, ¿Tú has estado en Punta Peuco? No, es una no cárcel. Anda y vas a ver que es una cárcel. Donde han sido discriminados los militares es que a todos nosotros, cualquier delito que podamos cometer, nos rige un sistema penal garantista, un tribunal de garantía que vela por nuestros derechos. Los militares no. ¿Cómo no? No, el sistema antiguo, inquisidor, que un juez investiga, acusa, investiga y sanciona. Sí, claro. Y por lo tanto, se eliminó de Chile ese sistema porque era injusto, porque era discriminatorio. Bueno, eso tiene que ver con la fecha de origen de las causas, pero Víctor, a lo que voy es que yo te voy a contestar disculpe, pero ese sistema que usted describe como injusto, sí, por eso se eliminó. Acaba de exculpar a los que estaban acusados y condenados en primera instancia por el juez Madrid, en el caso de Eduardo Frei Montalva, digamos que es capaz, un sistema que es capaz de zanjar temas y establecer justicia de la misma forma. ¿Dónde está la discriminación? Y es incómodo, es difícil hablar de personas que murieron, porque sin duda todo esto tiene las sensibilidades familiares, pero hace poco ya salió la sanción de Víctor Jara. No hay un crimen que debía ser sancionado 50 años después. Junto con eso, el gobierno decreta duelo nacional por Telier, que ordenó el asesinato de Pinochet y murieron 5 escoltas. Cuando se presenta la querella contra Telier, los tribunales dicen prescripción. ¿Qué diferencia tiene un asesinato político de uno contra el asesinato político de otro? O sea, esos muertos valen menos que estos otros muertos. Este criminal tiene privilegios que no tiene este otro criminal. Esa discriminación es verdaderamente la que genera este ambiente. Resolvámonos, porque no podemos vivir. Yo no quiero que mis hijos vivan lo que yo viví en la Universidad de Concepción el 72 y el 73. Pero a propósito de toda su reflexión, de la justificación que hace del golpe de Estado y de su reflexión del día de hoy, del ambiente como está, quizá el problema para poder llegar a un acuerdo político como el que estaba proponiendo el gobierno tiene que ver con que sencillamente no hay un punto en común ni una visión común respecto a que un golpe de Estado es injustificable. No, yo le quiero decir una cosa. Uno no puede entrar a justificar los pasados. Es que usted lo que ha hecho es justificar el golpe. No, yo dije, estos son los hechos que generaron todo esto. A mí me hubiera gustado que no hubiera ido violencia. Pero ¿cuál hubiera sido la salida entonces? No, solo un golpe de Estado. La salida la dio en una entrevista en este propio canal Carlos Minami. Carlos Minami dice, ¿sabes? Nosotros debimos haber actuado distinto. Cuando subimos al gobierno el 70, no debimos haber tratado de imponer a una mayoría un sistema. Debimos haber respetado la democracia, debimos haber condenado la violencia. Si eso hubieran hecho, no hubiera existido en ese tiempo. Eso era el socialismo renovado después, ¿no? Pero exacto, claro, pero eso lo dijo Carlos Minami, no lo digo yo. Pero se toman también de declaraciones que a ustedes tienen cierto consenso, ¿no? Porque evidentemente hay diferencias profundas que hacen, o por lo menos hay parte de la opinión pública. ¿Estás de acuerdo que lo que dijo Minami, si eso hubiera pasado, no habríamos vivido todo lo demás? Es que hay opiniones claramente divididas, y eso hemos visto en estos días, que se sigue justificando todas las consecuencias que tuvo una dictadura de 17 años y donde se mató hasta el final. Yo no lo justifico porque no hay duda que uno de los crímenes no los puede justificar. Claro. Lo que digo es que la manera de investigarlo es distinta a la manera de investigar otros. La manera de condenarlo es distinta a la manera de condenar otros. O sea, fíjate que ese crimen de lesa humanidad es imprescriptible, ¿de acuerdo? Pero Chile y la izquierda, cuando llegó Honecker, el mayor violador de derechos del mundo, hizo un muro, dijo, no, razones humanitarias no lo podemos juzgar. La señora, que era la ministra de Educación del régimen, que subyugó por años a los alemanes, no se le juzgó y se le respetó en Chile. ¿Por qué? Porque era razones humanitarias. O sea, para los militares no hay amnistía. Para los de izquierda hay amnistía. Para los militares no hay prescripción, para los de izquierda hay prescripción. Eso
es lo que tenemos que resolver. Claro, hay también algunos temas que aparecen, por ejemplo, hablaba la otra vez con Luciano Fuyuk de la Comisión Vale, y, abogado también de la Vicaría de la Solidaridad, y él daba un ejemplo que, por ejemplo, en Alemania han pasado casi 70 años, pero siempre hay, bueno, no al negacionismo, etcétera. ¿Por qué eso se hace tan distinto llevarlo en la crisis política más grande que ha habido acá en este Porque siglo? no son comparables. Porque fueron las fuerzas del Estado las que finalmente hicieron, no son comparables. El régimen genocida de Hitler no es comparable con lo que pasó en Chile. Si alguien quiere comparar el gobierno militar, el régimen militar, o como quiere usted llamarlo con el régimen militar, está faltando la verdad histórica. Tanto es así que después de 17 años sacó un 43% de los chilenos votaron por el general Pinochet. ¿Usted cree que si hubiera sido un régimen atroz, genocida, todo, el 43% de los chilenos hubiera votado por Pinochet? Bueno, ahí habría que hacer una radiografía de quienes votaron. El 43% de los chilenos. El 43% de los chilenos. Sí. Y hoy día. Había mucho miedo, ¿no? Eso es ningún miedo. La gente votó, pero si votó el 50%, no tuvo miedo y el 43% sí. Me parece que eso es mirar en menos a la gente. Y por eso, cuando la izquierda vuelve a presentarle al país lo que quiere hacer, el pueblo lo rechaza con el 62%. ¿Te fijas? Entonces, ese es lo que tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Qué es lo que quiere verdaderamente el camino? Y el camino que quiere la ciudadanía, libertad, tranquilidad, seguridad, encontrémonos, hablemos. Y creo que el presidente Boric equivocó el camino porque hizo todo lo contrario. Ahora, en estos últimos días, trata de hacer. Pero, ¿por qué le tengo que creer a Boric? ¿A qué Boric le tengo que creer? ¿Al que se mostró con Jaime Guzmán con el balazo en la cabeza, que fue después a visitar a su asesino? ¿O al otro que quiere unidad de todos los chilenos? ¿A cuál le tengo que creer? ¿Al que trató de votar al presidente Piñera, lo acusó constitucionalmente, le llegó hasta la moneda, o a que él dice que las manifestaciones no se justifican? ¿A cuál Boric le tengo que creer? Víctor, ayer Jaime del Olio, en una conversación larga que sostuvo ahí en Radio Pauta, él decía que era un absoluto despropósito seguir justificando el golpe de Estado. Es absurdo, dice. Fundamentalmente porque tú sabes que el golpe llevó a que hubiera masivas violaciones a los derechos humanos después. Por lo tanto, no se puede justificar el golpe a continuación de eso. ¿Hay un quiebre generacional en la UDI o en Chile Vamos en general respecto a cómo abordar este tema? Puede ser, tiene una posición claramente distinta a la suya. Absolutamente distinta, cada uno tiene el legítimo derecho. Pero yo viví el sistema entonces, yo vi por ejemplo el formado militarmente en la Universidad de Concepción. Entonces, claramente, si viene, estamos viviendo una democracia ideal y vienen los militares, no hay duda que todo el mundo va a rechazar. Pero aquí la democracia se había quebrado. Fíjate que a mí me llama mucho la atención que se quiera del 11 para adelante y del 11 para atrás, nada. Del 11 para atrás, nada. Tanto es así que se dice que es negacionismo el acuerdo de la Cámara de Diputados del 23 de agosto, redactado por Patricio Elwin. Es negacionismo, pero eso es parte de la historia. La Cámara de Diputados, mayoritariamente representante del pueblo, en ese momento tuvo una posición. Uno podrá estar de acuerdo, no desacuerdo con eso, bueno, pero decir que es negacionismo, a mí me parece que es una exageración. Víctor Pérez, muchísimas gracias, Gracias por haber a ti. venido. Gracias por haber venido a CNN.